propaganda de nuestros adversarios, difundida por el Reforma, tu periódico, no por ti, sino por los directivos del Reforma. ¿Pero no considera que es grave esta situación, presidente? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín de el conservadurismo en México, todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas. Pero es un ataque contabilizar el número de activistas que han asesinado, presidente. No. Es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima del AMPA, de la política y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. López mejor se hubiese quedado calladito, porque resulta que esta portada que ustedes ven y que le molestó tanto tuvo una consecuencia que lo obligó. Yo creo que pensó, no sé, me imagino que pensó que eran falsos los datos que estaba dando el Reforma, pero resulta que sí están equivocados, sí, pero no en favor del gobierno de López, sino le estaban haciendo el paro, porque no son 56 activistas. Esto obligó a López a que el día de hoy se difundiera a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Gobernación el número de periodistas que han sido asesinados durante su sexenio, y es una barbaridad, ¿eh? Y también el número de activistas que han sido asesinados durante su sexenio. Se le olvidó colocar, no sé si lo omitieron por obvias razones o porque de verdad se les pasó, el número de personas defensoras de derecho, defensoras ambientales que han asesinado durante su sexenio, algo así como lo que ocurrió con Samir Flores. Les voy a mostrar lo que publicó hoy el propio gobierno, que digo, mejor se hubiera quedado con esto, porque resulta que los datos son todavía más preocupantes. Ahora sí que él tiene otros datos, ¿verdad? Bueno, pues estos son sus datos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por instrucción presidencial, informa lo siguiente. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación asume su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia. En virtud de lo anterior y por instrucción presidencial se informa lo siguiente. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en adelante mecanismo, es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Desde su creación y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, olvidando así la coparticipación que debe existir en los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, como para quitarse responsabilidades, ¿no? El mecanismo cuenta con 1,478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, mientras que solo 6 estados del país cuentan con organismos locales de protección en esa materia, los cuales son Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. Desde la Secretaría de Gobernación, como institución operadora del mecanismo, se ha reconocido que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país. Según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018, cuando
asumió el cargo López, a la fecha han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras de derechos eran beneficiarios del mecanismo de protección. Pues no los cuidan bien, ¿no? Faltan los defensores ambientales aquí, esos no los anotaron. Estamos hablando de 111 personas. 111 personas asesinadas, más los defensores ambientales. O sea que la portada del Reforma se quedó corta. Desde el inicio de esta administración, el gobierno de México ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, puesto que a partir de diciembre de 2018 a la fecha, ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80%. En este sentido, es que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021 de 416.6 millones de pesos. Asimismo, existe una ruta muy clara para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo, la cual se centra en los siguientes puntos. A. Cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del diagnóstico para el fortalecimiento de los mecanismos, y esto pues lo incumple completamente López. Desde que de las mañaneras sale a despotricar contra periodistas, está incumpliendo la recomendación de la ONU. La revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados para la efectiva protección a periodistas. Y C. La promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen. En la Secretaría de Gobernación asumimos nuestra obligación como institución operadora del mecanismo de protección frente a los derechos que tienen periodistas y personas defensoras para ejercer de forma libre y segura su labor. Sin embargo, esta obligación requiere de una respuesta de Estado en la que entidades federativas y demás poderes públicos se involucren de forma más activa en esta materia. Pues deberían legislarlo, ¿no? Digo, se me ocurre obligar a los estados a que lo hagan. Esto es 43 periodistas, es muy fuerte. Voy a hacer una pausa, quiero investigar cuántos fueron al final del sexenio del delincuente Peña. Aquí está el dato, 47 periodistas. Durante el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados y 4 permanecían desaparecidos. Pues está muy fuerte porque en menos de 2 años y medio ya mataron a 43. En 2 años y medio ya mataron a 43 periodistas en México. Estos son los datos del sexenio del delincuente Peña. 47. Y estos del sexenio del Merolico. 43. O sea que seguramente se va a cerrar este año superando el número de periodistas asesinados de todo el sexenio del criminal Peña Nieto. Mejor se hubiera quedado con la trompa cerrada López antes de hacer su arenga y su ardid de valentón, nada más porque quien lo publicó fue Reforma. A mí no me interesa quién lo haya publicado. Esto ayudó a que se vieran obligados a publicar esta información. No eran 56 activistas, eran 68, y faltan los defensores de derechos ambientales, defensores del territorio. Todos esos no los colocaron. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.